Hace un momento en nuestro resumen le contaba sobre los datos de la llegada pues deportación de migrantes en México, lo cual pues nos dice que el número de extranjeros en situación irregular en el país está al alza. Vamos a hablar con mayor detalle sobre ello con Eunice Rendón, especialista en migración y coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Muy bien, Pascal. Buenos días. Bueno, ¿qué está pasando con los migrantes que están entrando en territorio nacional y que por diversas razones no están logrando su objetivo, que es cruzar Estados Unidos? Bueno, pues hay diversas situaciones que están pasando con estos migrantes, ¿no? Es decir, por un lado, tenemos a los migrantes que se quedan en México. Mucho del cambio en el patrón migratorio mexicano ha sido justo estos migrantes que buscaban pasar a Estados Unidos y ahora se quedan. Hay que recordar que apenas en 2014, Pascal, teníamos cerca de 3.500 solicitudes de refugio. Los últimos 4 o 5 años, desde la llegada de Trump hasta ahora, hemos visto un aumento muy sensible en las solicitudes de refugio en México. 70,000, 80,000, 100,000, 130,000, 120,000 el año pasado. Entonces, y este año vamos a ir por esos números más o menos. Entonces, que muchos de los que no logran pasar se quedan en México o tratan de quedarse en México. Muchos otros, como sucedió en la frontera con Ciudad Juárez, están desesperados, creo yo, con una afectación incluso a su salud mental después de platicar con muchos de ellos, que no saben qué hacer, están varados prácticamente en la frontera norte en 5 puntos, ¿no? Uno de ellos y el más importante siendo Ciudad Juárez, Tijuana y Tamaulipas, los más importantes, y están ahí esperando a ver si se termina el título 42, que es esta política migratoria de Estados Unidos que con el pretexto de la pandemia deporta a las personas de manera expedita. Entonces están esperando que se termine, que ya ha habido 3 falsos anuncios para Que es poder en pasar, mayo, ¿verdad? ¿no? Se supone que en mayo, pero se supone que iba a ser en diciembre y se supone que iba Ajá, a ser hace 8 meses. Y sí. vamos a ver si finalmente eso sucede, pero entonces la gente está, o se trata de quedar en México, o se queda varada en México, o pasa de forma indocumentada a Estados Unidos, o regresa a su país, o deportan, o retorna porque ya no ve cómo hacerlo. Bueno, en cuanto a las deportaciones, ¿cuáles son las cifras las cifras oficiales que se han dado anualmente en los últimos años? Creo que el dato más importante o el que vemos, digamos, más significativo es el que se usa de patrulla fronteriza en Estados Unidos, que son justo los que ya están llegando para allá. Entonces tenemos que en 2021 hubo 1.7 millones de detenciones de esta patrulla fronteriza de migrantes y en 2022 hubo 2.7 millones. Entonces un aumento casi de 1 millón de estas detenciones. Puede ser que una persona sea detenida varias veces, pero al final es un aumento muy sensible en ese sentido. Y en el caso mexicano Ajá. también tenemos un aumento importante en términos de las deportaciones y también hay otra figura, Pascal, que es importante mencionar, que es el regreso asistido, ¿no? Que se supone que es lo que en Estados Unidos también llaman una deportación voluntaria, en México se llama regreso asistido, pero que en realidad es una deportación, ¿no? En donde lo que hacen es que la persona firme y diga que está de acuerdo y lo regresan a su país. Entonces, sí ha habido un aumento, te repito, de cerca de 1.7 millones a 2.7 millones para el 2022 y en lo que va de este año, pues ha habido también todavía un aumento sensible a esa cifra. El número de extranjeros en situación irregular en México, es decir, personas que pues aún mantienen la esperanza de cruzar Estados Unidos, no lo han logrado, pero entre tanto pues están en situación irregular en México, ¿a cuánto ha aumentado, Eunice? Pues han subido, como mencionábamos, las deportaciones de México hacia Estados Unidos. Han bajado las deportaciones también en los últimos meses desde Estados Unidos porque se quedan finalmente en México. Entonces, la población irregular en México hoy se calcula, por ejemplo, tan solo en la frontera norte, que hay más de 100,000 personas ahí varadas, ¿no?
más todo lo que tenemos en el sur, que también asciende a otros 500,000 más o menos. Entonces sí tenemos cerca, al menos más de 600,000 personas migrantes que no tienen un estatus legal en nuestro país y que están en diferentes puntos, siendo el principal punto de concentración la frontera norte con ese intento de ingreso hacia Estados Unidos. Claro, pero los tenemos incluso en la Ciudad de México, ¿no? Se nota la presencia. Bueno, justo estuve con el campamento de haitianos este viernes, que Sí. está ahí en la colonia Juárez, y que van llegando decenas de personas cada día. Ujú. Entonces han ido ocupando ahí la plaza cada vez más. Creo que ya también el mismo viernes tuve la oportunidad de visitar un albergue en Tláhuac que la Ciudad de México puso en marcha para esta población, ¿no? Porque también hubo una carta a los vecinos de este lugar, en fin, y para que también puedan estar pues en una situación más cómoda, porque ahí pues también les faltaban muchos servicios, Sí. en fin. Entonces sí, también la Ciudad de México, de hecho, en este momento y tras lo sucedido en Juárez, tenemos nosotros información de Agenda Migrante, que muchos de los traficantes en el sur, lo que les están diciendo es traerlos a la Ciudad de México para aquí hacer sus trámites. Entonces ha habido un aumento sensible en estas 2 semanas en esa, digamos, en la llegada de personas migrantes, y los traficantes, como siempre, aprovechando el momento, también están haciendo incluso un cobro mayor por esa llegada, porque dicen Sí. que es más seguro estar acá. Otra realidad es que también muchos de estos migrantes, por ejemplo, haitianos, pues, como en otros lados del país, hoy tienen más miedo de ir a algún albergue por el tema de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, Claro. sí creo que es importante simplemente subrayarlo. Y en promedio, pues son cerca de 500,000 personas más o menos deportadas cada año, y ha habido algunos aumentos o descensos dependiendo del año, pero el cambio más importante es el tema del refugio. Las personas que solicitan el refugio en nuestro país, porque finalmente tampoco la COMAR, la Comisión Mexicana para el Refugio, se da abasto. De hecho, estos haitianos, que son un buen ejemplo, fueron a sacar sus citas a la COMAR los que se quieren quedar, y las primeras citas que tiene este organismo o esta institución, pues son hasta junio, julio. Entonces eso significa que estas personas tienen que esperar todo ese tiempo sin ninguna respuesta, ¿no? Sí. Y eso genera también pues cierto desorden y también inseguridad para las personas en movilidad. Eunice, por otro lado, ¿ves alguna ventaja en disolver el Instituto Nacional de Migración y crear otra comisión como la que, pues de la que ha hablado públicamente el padre Alejandro Solalinde? Pues mira, yo creo que no entiendo todavía muy bien el plan, ¿no?, del padre Solalinde. Me parece bien que se repiensen algunos elementos, la visión de la política migratoria en México, que se vuelva, digamos, este principio cuando el presidente inició su gobierno, decía que iba a ser una política humanista. Ojalá que se replantee eso. Pero algo muy importante, Pascal, es que esto pues no pasa por el deseo, no pasa por hacer una comisión intersecretarial, por decirle a mucha gente buena que participe, no pasa por ahí. Creo que sí es bien importante hacer cambios sustanciales en las instituciones. Yo creo que sí se puede incluso utilizar la infraestructura del Instituto Nacional de Migración y desde ahí repensarlo, darle una guía distinta, una visión diferente, poner, por ejemplo, en las delegaciones a gente con un perfil que realmente sepa de migración y no nada más de seguridad, ¿no? Como se ha hecho con militares y con marinos ahí al frente de estas delegaciones. Creo que es urgente que se cambie ya cuando antes la ley de migración en su artículo 111, que permite que las personas sean detenidas por 15 días o hasta 60 días en casos específicos, mientras que la Constitución, el artículo 21, dice que no pueden estar en detención personas, que es un proceso administrativo, por más de 36 horas, y la Suprema Corte de Justicia justamente hacía mención de esto hace 3 o 4 semanas. Entonces, esos son de los cambios urgentes. Nosotros vamos a sacar, Pascal, el día de mañana desde Agenda Migrante con grupos de América y Estados Unidos y México, un decálogo de las 10 cosas urgentes a hacer, más allá de si cambiarle el nombre, si ponerle comisión, en fin, si armar un intersecretarial. Creo que creemos que es importante aprovechar este momento y esta reflexión que está proponiendo el presidente, por lo que vemos, para verdaderamente atender cuestiones urgentes de la gestión migratoria, el tema de la niñez migrante, que
cambió la ley en 2020 para darle la facultad al DIF y que hasta ahora parece que no se termina de enterar y no tiene tampoco los recursos suficientes para llevar a cabo la atención a niños sin unidades familiares, que es lo que más vemos hoy en el fenómeno migratorio. El tema, por ejemplo, de la corrupción a mí me parece el más urgente de atender, pero eso se requiere pues un castigo ejemplar a quien esté haciendo estos actos, porque finalmente los migrantes lo que más se quejan pues es todos los cobros que les van haciendo entre buenos y malos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese es uno de los temas más urgentes de atender, entre otros que sacaremos el día de mañana en este decálogo. Bueno, lo estaremos esperando con mucha atención. Te agradezco mucho, Eunice. Muchas gracias a ti, Pascal. Gracias. Por cierto que el padre Alejandro Solalinde confirmó que será el próximo miércoles o jueves cuando el presidente López Obrador dé a conocer cómo operará la nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que es el nombre con el que se refundaría lo que es hoy el Instituto Nacional de Migración, que desaparecería.